Muy buenos días, hermanos. Realmente que damos gracias al Señor por acompañarles nuevamente. Realmente estamos contentos de verlos y de compartir con ustedes. Para nosotros siempre es una bendición venir y poder tener un acercamiento mayor. Vamos a empezar orando y poniendo el tiempo en manos del Señor, pidiendo que sea el que nos guíe. Entonces quiero que me acompañen. Amado Padre, agradecemos esta mañana la oportunidad que nos da de estar reunidos con los hermanos. Agradecemos tu fidelidad y tu cuidado para cada uno de nosotros. Agradecemos tu provisión, Señor, y el sustento de nuestra vida. Señor, eres tú quien nos sostiene en su mano y eres tú quien obra en nuestros corazones. Esta mañana queremos venir a ti teniendo un corazón dependiente, teniendo un corazón humilde y rogando, Señor, que tú edifiques nuestras vidas. Padre, sin ti nada somos y sin tu espíritu obrando en nuestros corazones no podemos entender la palabra. Pero deseamos crecer y deseamos servirte, deseamos vivir para ti y que tu iglesia, Señor, cada creyente pueda crecer a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. A Él es a quien amamos y a Él es a quien queremos servir, Señor. Te pido que me guíes en este tiempo, que uses este pasaje para exhortación, para ánimo, para edificación de mis hermanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Bueno, estamos estudiando, han estado estudiando ustedes la primera carta a los Corintios. Eso me distrae. La primera carta a los Corintios. La semana pasada estuvieron estudiando el capítulo 12, versículos del 1 al 11, entonces pueden ir buscando y vamos a estudiar del 12 y vamos a terminar el capítulo. Pero antes de comenzar este tema, yo quiero recordarles algunos aspectos específicos de la carta a los Corintios, cosas que necesitamos tener presente cuando nosotros vamos a estudiar esta carta. La iglesia a los Corintios era una iglesia muy inmadura. Y esta iglesia estaba pasando por muchas dificultades. Había problemas de división, había problemas doctrinales, había mucho pecado, había mala interpretación de la palabra, falta de carácter de los hermanos. Y eso nos enseña que no todas las iglesias son perfectas, porque a veces pensamos que la iglesia no falla y que aquí las personas somos siempre perfectas, pero no es así. La iglesia del Señor es una iglesia que está constituida por pecadores, pero pecadores en los cuales Dios está obrando y Dios está santificando y transformando. O sea, no nos quedamos así. Ahora, algo bien importante al estudiar esta carta es que necesitamos entender que no es una carta donde Pablo está dando doctrina instructiva. Él no está dando doctrina instructiva, sino que está dando doctrina correctiva. Esto es bien importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está haciendo es corrigiendo muchos problemas doctrinales. Cuando nosotros vemos a Pablo, está corrigiendo malas enseñanzas, está corrigiendo la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es lo que nosotros practicamos en el culto, cómo desarrollamos el culto. Aún en esta área, la iglesia de Corintios tenía problemas, no desarrollaba el culto de la manera correcta. Estaba corrigiendo problemas de carácter y estaba corrigiendo también problemas de servicio. Los hermanos estaban sirviendo, pero lo estaban haciendo de una forma inadecuada o lo estaban haciendo bajo una motivación incorrecta, porque muchos de ellos querían sobresalir y esto era un problema en el corazón de ellos. Cuando nosotros vemos el capítulo 11 de Corintios, está hablando de la Santa Cena, pero está corrigiendo muchas prácticas erróneas que ellos hacían en la Santa Cena. Y cuando vemos los capítulos, 12, 13 y 14, que es el que vamos a estar estudiando hoy y los que van a estudiar en la siguiente semana, necesitamos entender también que está corrigiendo
cómo los hermanos estaban practicando algunos dones espirituales y estaba corrigiendo la motivación con el cual lo estaban haciendo. Lamentablemente, hoy en día hay muchas iglesias que toman estos pasajes como doctrina instructiva, como que Pablo lo está enseñando, pero no es así, realmente está corrigiendo. Y el problema es que muchas veces aislamos estos capítulos, no los vemos como una unidad que tiene toda la carta, donde Pablo está corrigiendo muchos problemas. Había división, había idolatría, había problemas en el matrimonio, había muchas faltas en esta iglesia, problemas en la cena del Señor. Por tanto, cuando caemos al capítulo 13, hay problemas en los dones espirituales. Y otro problema que a veces se comete es que no lo leemos todo, no lo leemos todo, desde el 12 hasta el 14, sino que tomamos puntos específicos o tomamos algunos versículos aislados, ¿ok? Ahora, aun cuando nosotros vamos al capítulo 13, el capítulo 13 habla acerca del amor. Nosotros lo separamos. Este es un versículo, un pasaje muy conocido, donde el amor es benigno, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre. Es un pasaje que muchas veces lo usamos en bodas, pero saben, no es ese el contexto. El contexto es dentro de la iglesia, el contexto es dentro de los dones espirituales, y en el capítulo 13 justamente él dice que los dones no los podemos practicar sin amor, porque si los practicamos sin amor vamos a dañar a la iglesia. Debemos ejercerlos en amor. Entonces, aún en esta parte, tenemos que entender que está bajo ese contexto. Y cuando Pablo llega al capítulo 15, siguen los problemas doctrinales, porque ahí está hablando de la resurrección, donde unos creían que no había resurrección. Entonces yo necesito tener esa claridad. Ahora, la semana pasada sé que estudiaron los versículos del 1 al 11 del capítulo 12, y para que podamos ver el flujo de pensamiento, vamos a leerlos y dar una breve explicación de algunas cosas bien puntuales. Ahora, miremos el versículo 1. Dice, capítulo 12, versículo 1, Pablo empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto es bien importante. No podemos ignorar este tema. Los dones espirituales y el servicio entre la iglesia es un tema que no podemos ignorar, y es un tema en que debemos crecer. Es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de los dones espirituales la iglesia es edificada. Y cuando los dones se ejercen mal dentro de la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va a edificar mal. En construcción, cuando nosotros empezamos una edificación, trazamos el plano en la tierra y lo que buscamos es que cada esquina quede bien cuadrada, que forme una escuadra perfecta. Porque si eso queda descuadrado desde el cimiento, cuando levantamos las paredes, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que está torcido. Cuando tiramos el piso, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que está torcido. Y aún cuando ponemos el cielo falso, también nos damos cuenta que está torcido, porque el problema está desde la base. Así que si los dones espirituales los ejercemos mal, ¿qué va a pasar con la iglesia? Los va a practicar mal y se va a edificar mal. Así que es algo que nosotros debemos estudiar y debemos crecer. Versículo 2 y 3 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo. En palabras sencillas, ¿qué es lo que está diciendo? Que antes Pablo les daba la razón. Antes podían desviarse, pues estaban ciegos espirituales, pues no tenían a Dios en su corazón. Fácilmente podían ser engañados y llevados por la falsa enseñanza. Pero ahora no tienen excusa, porque ahora el Espíritu Santo mora en ellos, y ahora el Espíritu Santo puede darles el discernimiento, el entendimiento para comprender la palabra. Porque muchas veces no entendemos. Uno, porque no oramos y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría.
Y dos, porque no estamos estudiando la escritura y no la estudiamos de una forma sistemática, sino que la estudiamos aislada. Y se puede cometer muchos errores cuando la estudiamos de esa forma. Ahora, versículos 4 al 6, Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, en esta parte, el énfasis de Pablo es la diversidad. Muchos hermanos, pero ¿cómo deben trabajar? En unidad, en una unidad perfecta. Habla diversos dones, diversos ministerios, diversas operaciones, y no sé si se fijaron, 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando, pero todos en un mismo sentir, en una misma unidad. ¿A qué debe llevarnos el caminar con Cristo? El conocer la palabra debe llevarnos a la unidad, no a la división, no a la competencia. Porque lo que el Espíritu Santo produce en aquellos que están creciendo en él es amor y es unidad. Así que el Espíritu Santo nos une. La palabra nos une y la fe nos une. Eso es lo que Pablo está haciendo énfasis, en una unidad. Ahora miremos el versículo 7. Dice, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra manifestación, muchos ha causado mucha controversia porque muchos la han interpretado mal. Ahora, el mismo pasaje nos va a explicar cuál fue la manifestación del Espíritu, aquí mismo, es lo que sigue después. Pero muchos piensan que la manifestación son acciones que el Espíritu produce en la vida de las personas. Manifestaciones como hablar en lenguas, manifestaciones como risa, o lloro, o tristeza, o alegría, pero eso es erróneo. El mismo pasaje nos explica cuál es la manifestación, versículos del 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el ejercer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, escuchen esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Cuál fue la manifestación del Espíritu Santo acá? Que el Espíritu Santo repartió los dones espirituales según él quiso. Dice, repartió a cada uno de forma particular como él quiere. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque yo no tengo el don que yo deseo. Yo no puedo tener el don que tiene mi otro hermano solo porque yo quiero tenerlo, sino que es Dios quien me asigna un don en el momento que yo nazco espiritualmente. Hoy en día vemos muchas iglesias que escuchamos a todos hablando en lenguas. Lo que Pablo va a hacer es corregir eso porque eso es erróneo y eso es falso. Eso es lo que va a hacer. Ahora, algo muy importante que debes tener en cuenta respecto a los dones espirituales es que en ese momento todos los dones estaban activos. El don de lenguas estaba activo, el don de profecía estaba activo en ese momento porque el Nuevo Testamento no se había completado. La carta a los Corintios se escribió alrededor del 55 y 56 después de Cristo. Faltaba Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercer Juan, Apocalipsis, Tito, Timoteo, todas estas son cartas posteriores. Entonces, el Nuevo Testamento no estaba completo, por esto estos dones estaban activos. El propósito de muchos de estos dones de sanación, de milagros, era confirmar que los hombres que hacían estos actos eran hombres que venían de Dios. Pero Dios asignó estos dones a ciertos hombres, no a todos. Y el don de lenguas
no consistía en trabalenguas o jerigonzas como nosotros escuchamos. Al estudiar la Biblia, la palabra lengua significa glosa, que significa un idioma conocido. O sea, ¿qué era lo que realmente pasaba? Y eso se va a ampliar más adelante. Era como que yo no sé nada de francés, pero el Espíritu Santo me llevaba a hablar francés. No me llevaba a hablar un trabalenguas, me llevaba a hablar un idioma conocido y eso era sobrenatural. Ahora, estos dones estaban activos en ese momento, pero en el capítulo 13, si vamos a 1 Corintios 13:8, dice que estos dones van a cesar. 1 Corintios 13:8, un poquito más adelante, dice, el amor nunca deja de ser. Él explica sobre el amor, pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán. ¿Y qué va a cesar? Las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Qué es lo que me está enseñando el versículo? Bueno, en ese momento estaban activos, pero la idea de cesar es la idea que gradualmente se iban a ir acabando hasta llegar a un punto de no ser necesarias. ¿Cuándo no iban a ser necesarias? Cuando la escritura se completara y cuando ya teníamos el Nuevo Testamento para aprenderlo. Ok. Ahora, ¿cuál es el enfoque de Pablo realmente en este pasaje? Es la unidad. La frase que se repite es un mismo sentir, un mismo espíritu. Está hablando que no debe haber división. Y saben, ese era uno de los problemas de esta iglesia. Miremos 1 Corintios 11:18. Volviendo una paginita atrás. Pablo dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Vamos al principio, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya que entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contienda. Hermanos, esta era una iglesia con grandes problemas de división. ¿Qué estaba causando la división? Que ellos no estaban centrados en Cristo, que ellos estaban poniendo su mirada en hombres, pero ellos no estaban poniendo la mirada en el evangelio. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en el evangelio y en Cristo, morimos a nuestro yo y nos centramos en el Señor. Pero cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, quien empieza a tomar preeminencia soy yo y yo soy el que quiere sobresalir. Ahora, ¿qué más estaba causando la división? Le estaba causando el orgullo, el orgullo. ¿Por qué? Porque muchos estaban usando malos dones espirituales, lo estaban usando para su vanagloria. Ellos querían sobresalir. Aquí yo soy el que puedo figurar. Y por eso todos decían, ellos pensaban, hablar en lenguas es súper espiritual, estaba erróneo. Y ellos empezaban a hablar en lenguas para mostrar qué espiritual que son. Y eso estaba mal. Por eso Pablo lo va a corregir. Entonces Pablo le muestra que cada don Dios lo ha dado para que estemos unidos y para que nos unifiquemos mutuamente. Y esto nos lleva a nuestro tema de hoy, la importancia de la unidad del cuerpo, la importancia de la unidad del cuerpo. ¿Qué va a hacer Pablo? Pablo va a hacer una comparación de la iglesia con un cuerpo. Y cómo funciona el cuerpo, así debe funcionar la iglesia. Y nos va a dar argumentos para que lo entendamos y para que trabajemos en la unidad. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo. Ese porqué inicial viene a darnos una explicación. Y lo que Pablo está diciendo es, como el cuerpo es uno solo, así la iglesia es una sola. Pero el cuerpo tiene muchas partes, muchos miembros. Hay estómago, hay corazón, hay manos, hay pies, hay ojos, etcétera, etcétera. De la misma forma, la iglesia tiene muchos miembros. Cada uno de ustedes es un miembro del cuerpo de Cristo. Y a cada uno Dios nos ha dado dones espirituales, no para competir, no para sobresalir, sino para que nos edifiquemos unos a otros. Pero todos los miembros del cuerpo no se sabotean. O sea, ustedes no ven que el estómago está tratando de quitar al ojo o que los intestinos están tratando de hacer otra función. Ellos saben cuál es su función y sirven unidos al cuerpo. Porque si ellos empiezan a actuar de una manera diferente, no hay cuerpo. Entonces, el corazón que hace bombea la sangre y esto ayuda a todos los órganos, a todos los órganos. Los pies sostienen todo el cuerpo. Los ojos dirigen al cuerpo hacia donde va. Pero todo ellos lo hacen para beneficio del mismo cuerpo. Sin estos miembros y cada uno, el cuerpo no es constituido, porque quienes constituyen un cuerpo son todos los miembros, son todas sus partes. Ahora el verso dice, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que trataba Pablo de decirnos es, así como somos muchos miembros los que forman un cuerpo, así la iglesia también es formada por cada creyente. Cada creyente que viene a Jesús es parte de la iglesia. Así que a la iglesia la conformamos no este edificio, sino las personas. Así que si queremos que la iglesia crezca, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Que crezca el edificio? Que crezcan las personas, que más personas se sumen al cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Ahora, Pedro dice en primera de Pedro que cada uno de nosotros somos piedra viva. Significa que somos ladrillos los cuales van sumando para la edificación de la iglesia. Yo soy un ladrillo. Yo no soy la iglesia. La iglesia somos juntos. Muchas personas a veces usan el versículo, donde están 1, 2 y 3, ahí estoy yo. Pero eso no es la iglesia. Sí, Dios está con ellos, con esos hermanos juntos, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Hay una iglesia local, Impacto Choluteca, Impacto Tegucigalpa Sur, Impacto Tegucigalpa Norte, pero la iglesia universal de Cristo somos una sola, que debemos estar unidos. Pablo continúa extendiendo su explicación y va a darnos por qué estamos unidos, qué es lo que nos une. No nos unen los lazos de sangre, no nos unen lazos laborales, no nos unen lazos de amistad, nos une algo que es superior a todas estas cosas. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que va a explicar Pablo? Que estamos unidos porque fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Es el Espíritu Santo el que nos une. Cuando nosotros creemos en Jesús, todos estamos bajo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que estamos inmersos bajo la dirección, bajo la unidad, bajo el cuidado que el Espíritu Santo da a los creyentes. Y esto es como una sombría que cubre a todos los que somos hermanos en Cristo. El Espíritu Santo nos abraza a los creyentes y nos lleva a la unidad. Es Cristo quien me bautiza porque es Él quien me sumerge o quien sumerge a cada creyente en el Espíritu Santo. Ahora, aquí debemos entender que no está hablando del bautismo en agua cuando nosotros nos metemos ahí, no. Es algo espiritual que sucede en el momento que yo creo en Cristo. El Espíritu Santo nos arropa. Ahora, esa unión
nos lleva a tener una misma mente, nos lleva a tener la mente de Cristo, nos lleva a tener un mismo propósito, alabar, servir y adorar al Señor y cumplir sus propósitos. Nos lleva a la unidad del amor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Tal es este amor, tal es esta unidad que Juan en primera de Juan dice que hay dos características que definen si uno es creyente. Uno es la justicia, y cuando habla de la justicia es la santidad. No practica el pecado. El creyente se aparta del pecado. No significa que no falla, pero cada vez se arrepiente y está buscando la santidad. Es un anhelo. La segunda característica es el amor a los hermanos. Nos amamos no solo por ser familia espiritual, sino porque Cristo mora en nosotros y produce amor para los hermanos. A mí me preocupa muchas personas que dicen, no, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero yo no me congrego. Para mí las iglesias no funcionan. Eso no es así. Todo aquel que ama a Cristo es puesto dentro del cuerpo de la iglesia y hay una interdependencia, hay una interrelación que es necesaria. Ahora, la frase que dice el versículo en la parte final, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu, significa que el Espíritu Santo no solo nos arropa, sino que también mora en cada uno de nosotros. Entonces nos envuelve, pero también mora en el corazón. Así que nosotros no tenemos excusa para unirnos. La unidad que produce el Espíritu Santo es tan grande que no importan las razas, no importan las nacionalidades, no importan las tradiciones y las costumbres, no importa la cultura, no importan las clases sociales. Por eso dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre. La unión que Cristo produce traspasa toda frontera. Y esta semana que pasó estuvimos con un grupo donde habían gringos, cubanos, mexicanos y hondureños. Y fue un grupo muy bonito, muy bonito. Estuvimos unidos, no nos conocíamos, pero Cristo nos daba esa unidad. Cristo nos daba ese amor los unos por otros y el deseo de servirnos y agradar a otros. De eso está hablando. Así que el Espíritu Santo nos une y produce amor para nuestros hermanos, amor por la iglesia. Lo que el Espíritu Santo y nosotros vamos a ver es evidencia de que verdaderamente estamos siendo espirituales, son estas características: unidad y amor. Cualquier división, celos, enojo, envidia, no proviene de Dios y no proviene de estar caminando con Dios, porque en Dios no hay estas cosas. Como Santiago dice, esto es terrenal, diabólico y es obra de nuestra carne. Pero el fruto del Espíritu, lo que Dios produce, es una iglesia unida en amor. Ahora, Pablo continúa en los versículos 14 al 20, mostrándonos que el cuerpo está formado por muchas partes. Y aquí vamos a obtener varios principios que son importantes. Versículo 14 al 20. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojos, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Primer principio, es Dios decide dónde yo debo funcionar, qué órgano voy a hacer en el cuerpo. Yo no elijo dónde quiero estar, yo no elijo cómo lo voy a hacer, no elijo qué parte del cuerpo voy a hacer. Dios en su completa soberanía y en su voluntad decide dónde colocarme dentro del cuerpo. Por tanto, yo no puedo cuestionar las decisiones de Dios. Señor, ¿por qué me pusiste aquí y yo quiero estar allá? Yo no puedo. Dios es perfecto. Y yo no puedo pensar tampoco que yo sé mejor. Señor, si me pones allá, yo voy a ser mejor. No. Dios ya sabe y Él es el que decidió. En Efesios 4:7
Dice, pero a cada de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este pasaje está hablando de dones también. Le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa? Que a cada uno de nosotros se nos ha dado por lo menos un don que es especial mediante la abundante generosidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que ese don Dios lo dio con toda generosidad para mí. Por tanto, despreciar el don que Dios me ha dado, despreciar la gracia que el Señor mismo me ha dado. Así que yo debo servir donde Dios me ha colocado. Y algo muy importante es comprender que Cristo es la cabeza, que no soy yo. Así que mi responsabilidad es hacer lo que la cabeza dice, lo que Cristo dice. Esa es mi tarea, esa es mi responsabilidad. Otro principio, hay diversidad de miembros, hay diversidad de dones. Cada miembro del cuerpo es necesario. Cada miembro del cuerpo es importante. Y si estos faltan, el cuerpo no puede funcionar de la forma correcta y el cuerpo empieza a sufrir complicaciones. De la misma manera, es en la iglesia. Cada hermano es valioso, cada hermano es necesario, cada hermano es importante. Y nosotros debemos verlo de esa manera y cuidarlo. Hermanos, el cuerpo humano es interdependiente. ¿Qué significa esto? Que se necesita uno a otro. Cada órgano de nuestro cuerpo necesita los otros órganos del cuerpo. Así que ellos se ayudan, no se menosprecian, se sirven unos a otros, no anhelan o compiten con los otros. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener entonces? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Vamos a Romanos capítulo 12. Versículo 13. También Romanos habla de los dones espirituales. Romanos capítulo 12, versículo 13. Versículo 3, perdón. Versículo 3. Dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, aunque hay diversidad de miembros y de dones, cada miembro debe servir en humildad. Aquí dice que cada uno no tenga un alto concepto de sí más del cual debe tener. Así que yo no debo creer que soy mejor que los demás o que soy más importante que los demás o que soy más necesario dentro del cuerpo que los demás o que yo puedo sobresalir. Dice no tenga más alto concepto. Esto implica que yo no debo actuar con orgullo, porque el orgullo busca la jactancia, busca la arrogancia, desecha la humildad, se envanece. Y eso fue lo que pasó a Satanás. El orgullo es sumamente peligroso porque busca destruir la obra de Dios. Satanás creó una división y una rebelión en el cielo. El orgullo puede sembrar esa división también en la tierra, en la iglesia. Entonces, la correcta práctica de los dones dentro de la iglesia no debería causar ni celos ni división. El propósito de los dones no es la autoexaltación ni la edificación personal, sino la edificación de los hermanos y la exaltación de Cristo y el Padre. Esa es nuestra meta, que Cristo y el Padre sean glorificados. Por consiguiente, cada vez que usamos nuestros dones, nuestros propósitos y finalidad debe ser servirnos mutuamente, edificarnos, amar a los hermanos. Romanos 12:16, ahí cerquita, dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. ¿Qué debo hacer? Asociarme con los humildes, porque la rebelión se pega. En la iglesia vemos muchos ejemplos bíblicos de hombres que decidieron actuar, seguir a aquellos que están siendo rebeldes y les fue mal. Yo necesito asociarme con los humildes. Muy bien, versículos del 21 al 24
vamos a ver cuál debe ser el funcionamiento correcto del cuerpo. Y el cuerpo humano, el primer punto es que valora la dignidad y la importancia de los otros miembros. Y vamos a ver cómo pasa esto. Versículo 21 al 24 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos y tratan más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, un cuerpo que funciona bien valora la función de cada miembro, valora la función de cada miembro. En este caso, valoramos la función y el servicio de cada hermano. Segundo, comprendemos la necesidad de la labor que está haciendo este hermano. No solo lo valoramos a él, sino que vemos la necesidad de lo que él está haciendo dentro del cuerpo. Imagínense no tener estómago. ¿Ven la necesidad del estómago? Pues cada hermano es necesario y vemos la necesidad, pero también vemos la dignidad de cada miembro. Por tanto, no menospreciamos a nuestros hermanos ni los tenemos por menos, sino que los estimamos. Pablo acá está partiendo, está mostrando que hay miembros del cuerpo que son externos y hay miembros del cuerpo que son internos. Hay unos que son visibles a nuestro ojo y otros que son invisibles porque están dentro, no los podemos ver. Ahora con la tecnología sí, pero al ojo no. Entonces, los brazos, los ojos, las orejas, las piernas son visibles, pero el estómago, los riñones, el corazón están ocultos, no se ven. Sin embargo, no necesariamente por estar visibles son más indispensables. Tú puedes vivir sin un ojo, puedes vivir sin un brazo, puedes vivir sin una pierna, pero no puedes vivir sin un corazón. No puedes vivir sin un hígado o no puedes vivir sin los pulmones. ¿Qué quiere decir Pablo? Que hay algunos miembros que aparentemente se pueden ver como más débiles o menos importantes. Sin embargo, nos muestra que son indispensables. Sin embargo, estos órganos son vitales, aunque no se exhiben, aunque no están buscando la atención, no son órganos que están visibles. Así debe ser nuestro servicio en la iglesia, un servicio silencioso para el Señor, no para ser visto por los hombres, sino para ser visto por Dios. En Mateo 6, Jesús habla duramente a los fariseos, los llama hipócritas, porque oraban, ayunaban y daban limosnas para ser vistos por los hombres, para sobresalir, para que los halagaran. Pero Dios veía sus acciones con mucho desagrado y con mucho repudio. Así que nuestro servicio, el uso de nuestros dones, talentos, no debe ser para sobresalir o mostrar lo que yo hago, que lo que yo hago es más importante que lo que otros hacen. Dios aborrece esta actitud. Más bien con humildad debo poner mi vida para servir a Dios, mis dones al servicio de Dios y mis hermanos, valorando lo que mis otros hermanos hacen, estimando su servicio como algo muy necesario para la iglesia. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Versículo 24, 23 y 24 dice, aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos de más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Lo que esto busca decirnos, en palabras más sencillas, es que hay algunos miembros del cuerpo que parecen ser más atractivos, mientras que otros no lo son. Otros no lo son. ¿Qué hacemos? Los compensamos dándole mayor dignidad. Y quiero que piensen esto. Puede parecer que la predicación es más importante, que es más digna,
y el servicio de aseo de la iglesia no lo es. Podemos pensar eso. Pero imagínense venir a congregarnos y que todo esté sucio. Vamos a decir que no es digna la labor que este hermano está haciendo de limpiar, ordenar. Sí, es sumamente digna y sumamente necesaria. Solo pongan este ejemplo. Una de las funciones del hígado es la purificación del cuerpo. Imagínense que el hígado no purifique la sangre. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se contamina y se muere. Entonces, los hermanos son necesarios en cada una de sus áreas donde sirve. Y un hermano que entiende la importancia de cada miembro, ¿qué va a hacer? Amar a su hermano. Amar lo que su hermano hace. Valorarlo. Y a veces nosotros no entendemos hasta cuando vemos que un hermano no está y no está haciendo la labor que hacía con mucha diligencia y con mucha eficacia. Entonces necesitamos valorarlos y amarlos. Muchos hermanos en Corintio, ese era el problema, buscaban sobresalir, hablaban en lenguas para que los vieran, para que los exaltaran, pero realmente lo que ellos estaban mostrando es que no estaban caminando con Dios, que no estaban siendo espirituales. Ellos estaban mostrando las obras de su carne. Ahora, versículo 25, 26, en cambio los miembros deben procurarse unos con otros y cuidarse uno con otros. Versículo 25, 26, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa palabra desaveniencia significa rotura. Dice, para que no haya rotura, para que no haya división en el cuerpo, para que no haya separación, pero es una rotura que viene por estar en desacuerdo, porque no hay unidad, porque hay contienda. Filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y son las dos cosas que causan la división, el orgullo, la vanagloria o la contención. Por naturaleza somos contenciosos. Queremos mostrar que tenemos la razón. Queremos que se hagan lo que nosotros decimos. Nosotros debemos evitar eso y debemos someternos al Señor. Quiero que piensen esto hablando del cuerpo humano. ¿Los miembros del cuerpo buscan la división de sus miembros? No. ¿Buscan que sus miembros se separen? No. Siempre buscan lo que es mejor para el cuerpo. Y lo mejor para el cuerpo es mantenerse unido. Y eso es lo que yo debo buscar. Yo debo buscar la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la fortaleza del cuerpo. Ese debe ser mi objetivo. Y si eso implica que yo me tengo que hacer a un lado, pues yo me hago a un lado. El problema es que muchas veces nosotros pensamos primero en nosotros y estamos viendo nuestro propio bienestar o nuestro propio interés. No miro por el bienestar de la iglesia, no miro por el bienestar colectivo, sino que miro por mi propio bienestar. Ahora miren cómo ora Jesús en Juan 17, vamos a Juan 17. ¿Qué es lo que Jesús ora por la iglesia? Esto oró antes de morir en la cruz. ¿Y cuál es su petición por la iglesia? Versículos 20 al 23, Juan 17, 20 al 23, dice, mas no ruego solamente por estos, no solo por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, la unidad es una evidencia que usted está caminando con Dios, porque la unidad es espiritual. Mientras tanto, la división muestra que no está caminando con el Señor. La unidad permite que los incrédulos vean a Cristo en nosotros. La división impide. La unidad permite que la iglesia crezca,
que la iglesia se desarrolle, que la iglesia se edifique y permite que se lleve a cabo la gran comisión. En cambio, la división es un obstáculo para el crecimiento y para la expansión del reino de Dios. Es un obstáculo para el evangelio. Una iglesia unida es una iglesia que se ama, por tanto es una iglesia que trae personas a Cristo, pero una iglesia que está en riña, no hay unidad. Hay contienda, hay orgullo y va a ser de tropiezo para que los no creyentes vengan a Dios y blasfemen el nombre de Dios. Van a blasfemar el nombre de Dios. En Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47, nos muestra la iglesia primitiva. ¿Y qué hacía la iglesia primitiva o original? Dice, perseverando unánimes, perseverando. La idea de perseverando es algo que yo debo buscar y esforzarme en lograr. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La sencillez de corazón es necesaria porque indica no había orgullo, había humildad. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Las divisiones, hermanos, es tan grave, es tan seria, que en Tito 3, 10 y 11, Pablo dice, al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchelo. Escúchenlo. A una persona que está causando división dentro de la iglesia, después de haberlo amonestado una vez, después de haberlo amonestado 2 veces, y no se arrepiente y persiste, dice, deséchelo, excomúlguelo de la iglesia, sáquelo de la congregación. Esa es la idea. Sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, la división es algo que Dios aborrece y es algo que daña a la iglesia. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, ¿cuál es lo que debemos hacer? Lo que el cuerpo humano hace de forma natural. Es estar conectados, estar unidos, cada miembro, cada órgano, estar interesado en lo que le sucede al otro órgano. Entonces el órgano, el miembro de la iglesia busca el bienestar del hermano, busca el cuidado y busca la unidad y el buen funcionamiento. Se alegran con los que están alegres, lloran con los que están sufriendo y es la idea de identificarnos. Muchas veces en la iglesia tenemos relaciones muy superficiales. Venimos el domingo, escuchamos un poco, pero no nos conocemos, no interactuamos. Si la iglesia no se une y no forma lazos más profundos, no va a poder crecer. ¿Y saben por qué? Porque al final no solo son estos lazos, sino que también es la parte de crecer en unidad, en mente y corazón en la palabra de Dios. Es lo que va a hacer crecer la iglesia. Ahora, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Versículos 27 y 28. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Cuál es la conclusión? Ustedes son y deben funcionar como el cuerpo. Eso es. ¿Cómo funciona el cuerpo? En unidad, en armonía, en conjunto, en comunión. Cada miembro sirve y trabaja para el beneficio común, para la edificación y el avance de la iglesia. Sus miembros no compiten entre sí, ni se atacan unos a otros, ni se dañan, sino que trabajan en perfecta armonía. Y aquí quiero que piensen, cuando un virus o una bacteria entra a nuestro cuerpo, inmediatamente nuestro sistema inmunológico entra en acción. Cada célula inmunitaria empieza a trabajar en unidad. ¿Y qué hace? Empieza a atacar el intruso. Trabajan juntos para defenderme de ese extraño que ha entrado al cuerpo. Así debemos servir, trabajar para el reino de Dios unidos. Nosotros no somos los enemigos son otros.
Pero el cáncer es muy interesante porque no es una bacteria, no es un virus que invade mi cuerpo. Son nuestras propias células que sufren daños y mutan y se vuelven malignas. Estas células malas comienzan a dañar al propio cuerpo, dañan los tejidos internos y engañan al sistema inmunológico de tal manera que empieza a atacar las células buenas incluso. Satanás busca eso. Satanás es el enemigo. Satanás busca meterse, busca hacernos tropezar, busca dividirnos. ¿Por qué? Porque él sabe que si estamos unidos, él no va a poder luchar contra la iglesia. Pero si estamos divididos, vamos a ser presa para él y va a producir ese cáncer que va dividiendo la congregación, que va dividiendo la iglesia. Así que hermanos, no debe haber división en la iglesia, debemos trabajar en unidad, en amor, funcionando como el diseño de Dios. Cada uno en el lugar que Dios me colocó, que Dios nos colocó, cada uno entendiendo la importancia de los otros. Y Pablo termina haciendo algunas preguntas retóricas, hasta un cierto punto sarcásticas. 29:30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Qué quiere Pablo que entendamos? Que no todos podemos tener el mismo don, porque entonces no sería un cuerpo, sería una deformación y no habría un cuerpo. En nuestro caso, no habría una iglesia. Cada uno debe estar sirviendo, conformando ese cuerpo. Ahora, versículo 31, Pablo termina, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Quiero decirles que no hay dones mejores, no hay dones mejores. Pablo está hablando con cierto sarcasmo acá. Todos los dones son necesarios, todos son importantes, valiosos para el funcionamiento del cuerpo. Pablo no les está hablando como un individuo, sino que les está hablando como una asamblea. Porque ese es el problema, nosotros lo vemos muchas veces individual, pero como asamblea, nosotros debemos velar por el bienestar de la asamblea. Y sí hay dones que en ciertos momentos edifican más a la congregación. Ellos estaban anhelando hablar en lenguas porque eso parecía muy espiritual. Pero Pablo les dice, bueno, si van a hacer algo, pues deseen el don de profecía, porque el don de profecía los va a edificar mucho más. Pero no es la idea que ellos se convirtieran en profetas, sino que Dios levantara hermanos dentro de la iglesia con este don, recordando que en ese momento estaban activos, ahora ya no. Entonces se levantaron con este don para edificación de la iglesia. Entonces Pablo cierra en esta parte diciéndole, bueno, si están deseando estas cosas que son mayores, hay algo que es mayor y es el amor. Y si ustedes están haciendo sus dones sin amor, no sirve de nada. Porque lo que caracteriza a una iglesia madura es la sana doctrina, pero la sana doctrina produce amor y unidad. Una iglesia puede tener muy buena enseñanza, pero si no hay amor y unidad, significa que hay mala doctrina. Vamos a terminar orando, hermanos. No es un tema sencillo. Hay mucho que seguir aprendiendo de los corintios. Pero ¿saben qué es lo bonito? Tenemos el Espíritu Santo que nos une y que nos da la gracia para seguir avanzando en la iglesia. Vamos a orar. Bendito Señor, venimos a ti comprendiendo cada uno que somos pecadores, Señor, que muchas veces somos egoístas, que muchas veces no estamos pensando en nuestro hermano, ni estamos viendo lo importante que le es. Perdónanos, Señor, cambia nuestro corazón, ayúdanos a ser uno como tú deseas que seamos uno. Ayúdanos a entender que unidos somos más fuertes y que un fruto de que estemos caminando, Señor, es ese amor y esa unidad, Señor.
Oro por la iglesia local de Choluteca, porque cada hermano pueda amarse, cuidarse, interesarse, estar pendiente, Señor, valorarse. Oro por la iglesia universal, que seamos así para que el mundo crea, Señor. Y que podamos, por tu gracia, porque no es en nuestras fuerzas, hacerlo, Señor, y lograrlo. Gracias por la vida de cada hermano, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.